Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí y además se dice víctima después de que en Latinos revelamos los 2 videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero. La denuncia la hace contra quien resulta responsable, pero acto seguido dice pues que el responsable es el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio de Latinos por haber revelado estos videos. Dice que invaden su vida privada cuando pues el que los grabó es el otro que salía en el video, David León, el que era funcionario estrella, futuro zar anticorrupción para las medicinas, que había sido ya nombrado por el presidente López Obrador. El hecho de que el hermano del presidente, arropado como está por todo el aparato del Estado, decida denunciar a un periodista y pedir cárcel para él, escala todavía más las permanentes agresiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa, en contra de cualquier periodista que se atreva a criticar, a denunciar o, como lo hicimos, a sencillamente exhibir al hermano del primer mandatario en un evidente acto de corrupción. O 2, porque fueron 2 videos. Les dejo este artículo que me hicieron favor de publicar en el Washington Post sobre el tema y ojalá les guste. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, es un enorme gusto estar con ustedes nuevamente en este inicio de semana, lunes 19 de octubre del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy lunes 19 también es la lucha contra el cáncer de mama. A todas las mujeres, pues a estar muy atentas a este tema tan delicado, hacerse los exámenes correspondientes y bueno, no perder de vista esto que causa tantas y tantas muertes también. Gracias de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa enorme oportunidad. Es un placer estar con ustedes en este espacio. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Y bueno, el tema ya lo sabe usted, el tema ya lo conoce, el tema lo ha venido escuchando, más allá de lo que sucedió en Coahuila, más allá de lo que sucedió en Hidalgo, donde hay una clara ventaja, algo que pensamos que no podría ocurrir, pero que vaticinábamos que podría suceder. Y sí es cierto, parece ser que el Partido Revolucionario Institucional se levanta con una victoria en esos estados, cuando menos se imaginaban los morenistas. Ya platicaremos de este tema más adelantito, pero de entrada déjeme decirle lo que hoy está sucediendo en este país, en un tema importante que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con ese trabajo que se realiza de los profesionales de la comunicación en un tema que realmente pues es algo delicado, en el sentido de que no es la primera vez que los medios de comunicación podríamos sufrir un acoso, una amenaza, sino que ahora viene de nada más y nada menos que del hermano del presidente de la República. ¿A quién me refiero? Me estoy refiriendo a Pío López Obrador. Usted seguramente recordará el caso, usted seguramente se habrá enterado
de que no hace más de un mes, mes y medio, 2 meses, se dio a conocer a través de Latinus, esta plataforma digital que dirige el periodista Carlos Loret de Mola, cuando a Pío López Obrador, pues infraganti, no infraganti precisamente, sino que dio a conocer unos videos donde Pío López Obrador junto con David León, usted lo ubicará, usted lo recordará, David León fue titular de Protección Civil a nivel nacional, fue uno de los funcionarios estrellas del presidente de la República, y se da justamente cuando David León fue anunciado como quien sería el nuevo titular de la Dirección de Distribución de Medicamentos en el país. En ese lapso se dio a conocer un video donde David León le entregaba, en una primera entrega, hubo 2 videos donde le entregaba 1 millón de pesos a Pío López Obrador. Ese tema que luego fue comentado por el propio presidente de la República, un acto de corrupción que luego el presidente de la República quiso desvirtuar diciendo que no era corrupción, sino que eran dinero, aportaciones, fíjese usted, aportaciones para la causa que él encabezaba en su momento. Bueno, lo demás es lo de menos, eso usted ya lo sabe, ya lo conoce, pero hoy ha salido a la luz pública cuando Carlos Loret de Mola da a conocer una denuncia en la que Pío López Obrador, incluso atribuyéndose atribuciones, valga la redundancia, que no le competen, señala y le pide a la Fiscalía General de la República que a Carlos Loret le dicten una prisión de 12 años. Hágame usted el recanijo favor, como dicen por ahí. En fin, usted recordará que ese video que circuló en las redes sociales, lo dio a conocer Carlos Loret de Mola, puso en evidencia el derrumbe y la corrupción que aquí en este programa también hemos venido señalando por parte de quienes hoy ocupan un cargo público, tanto en el gobierno del estado como en el gobierno municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Ya lo platicaremos más adelantito, pero este tema que involucra directamente al hermano del presidente, pues es de verdad lamentable, porque se supone que el presidente de la República llegó con la investidura, con la imagen de ser un presidente que llegaba con toda la fuerza para combatir a la enorme corrupción que existe en nuestro país. Y justamente eso fue lo que le dio el triunfo electoral, porque usted recordará que durante más de 70 años el Partido Revolucionario Institucional habían sido los que mandaban en este país. La alternancia política que vivimos en el año 2001, cuando llegó precisamente Vicente Fox, en el 2000, perdón, y luego llegó Felipe Calderón en el 2006, 12 años de gobiernos panistas, se terminó cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República. Y todo esto que le estoy diciendo, el hartazgo de una sociedad cansada de la enorme corrupción que se vivió con el gobierno peñista, pues bueno, lo aprovechó, catapultó al hoy presidente de la República, señalando todos los errores que cometía el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que la sociedad, cansada de eso, le otorgó el voto con más de 33 millones de personas que votaron por este proyecto. La Cuarta Transformación, que sufrió un duro revés cuando se ha dado a conocer justamente la entrega millonaria de David León a el señor Pío López Obrador. Pero Pío López Obrador, al acudir a declarar a la Fiscalía General de la República, solicita que le den 12 años de prisión a Carlos Loret de Mola, en un claro ejemplo de la enorme represión que representa el gobierno de la Cuarta Transformación. El periodista Carlos Loret de Mola reveló que Pío López Obrador presentó una denuncia
en la que pide 12 años de castigo en contra de quien resulte responsable de la difusión de los videos en los que se le ve recibiendo billetes en una bolsa y un sobre. Como si, para empezar, Carlos Loret de Mola hubiese grabado esos videos. Estos videos que se dieron a conocer, Carlos Loret de Mola pues los difundió cuando se los hicieron llegar para dar a conocer la enorme corrupción que existe en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y si bien es cierto, Pío López Obrador no forma parte del gabinete, usted podrá imaginarse la enorme corrupción que existe al interior de la Cuarta Transformación cuando se ha dado a conocer las gran cantidad de propiedades de Manuel Bartlett, cuando se ha dado a conocer las propiedades de Irma Heréndira Sandoval, la titular de la Función Pública, y su esposo John Ackerman, cuando han declarado no la totalidad de los bienes que tiene, cuando vemos acciones como el titular del IMSS que lleva a cabo contratos con su propia familia. Todo esto que está sucediendo con la propia Rocío Nale en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, con su compadre Arturo Quintanilla de aquí de Coatzacoalcos, cuando le entrega un contrato de más de 5,000 millones de pesos, cuando esta empresa que construyó Arturo Quintanilla tenía aproximadamente 3, 4, 5 días de haber sido constituida y ya le entregó un contrato Rocío Nale de aproximadamente 5,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de una Cuarta Transformación que se sigue desfondando, como ahora lo estamos viendo y lo venimos comprobando. En su colaboración con el Washington Post, el comunicador precisó que la denuncia la interpuso el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de que se presentara a declarar por la denuncia presentada por los partidos de oposición Acción Nacional y Revolución Democrática, tras darse a conocer el material en el espacio del comunicador en Latinus. Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, también pidió que se le reconozca como coadyuvante de la Fiscalía, como si fuera una víctima, pues, ¿no? Y esta inicie una carpeta de investigación sobre la divulgación del material, como si uno tuviera la culpa en la corrupción en la que están metidos, como si uno los hubiera mandado a entregar dinero para la causa, dicen ellos, del presidente López Obrador, como si uno fuera el culpable de de toda la corrupción que ellos llevan a cabo. El también columnista del Universal, o sea, Carlos Loret de Mola, señala que el hermano del presidente López Obrador en su demanda califica la divulgación de los videos como hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia. ¿Qué será? ¿Difamación? ¿Qué será? ¿Daños morales o qué? Bueno, dice que estos son agravios también que se cometen contra su familia a través del espacio de comunicación Latinus dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola. Otro de los argumentos que a mí en lo particular se me hacen totalmente irrelevantes, diría yo así, es que manifestó Pío López Obrador, es que toda comunicación reservada o secreta se encuentra protegida por el sistema jurídico, de manera que la divulgación de las conversaciones con David León Romero son totalmente ilícitas. Fíjese usted nada más la atrocidad de este personaje que ahora se quiere convertir en víctima, este corrupto de la Cuarta Transformación, hermano del presidente de la República. Ante ello, el hermano del presidente reclamó que se castigue a quien divulgue o revele información o imágenes obtenidas de una comunicación privada que, de acuerdo al artículo 211 bis del Código Penal Federal Mexicano, y el cual cita en su denuncia, las sanciones van de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. O sea, ya los medios de comunicación, según este señor, no podríamos divulgar nada, así lo supiéramos y así sea evidente.
Es de verdad lamentable la forma en cómo se está conduciendo este personaje. A mi punto de vista, usted tendrá el mejor análisis como siempre. Esta denuncia de Pío López Obrador sencillamente no tiene ni pies ni cabeza, no va a proceder a menos que el presidente de la República meta las manos. Pero ya dijo el presidente de la República que pues que no se preocupe, le manda a decir a Carlos Loret que no se preocupe por la demanda de su hermano Pío, que él no va a decir ni Pío. Y bueno, el presidente dijo que no está de acuerdo con la decisión de su hermano de demandar penalmente al periodista por la difusión de un video en el cual se ve a Pío López Obrador recibiendo una bolsa con dinero de manos de David León. Por cierto, David León prácticamente se fue al ostracismo a raíz de esta divulgación de estos videos, cuando el presidente mismo lo había ya nombrado prácticamente como el próximo zar, digámosle así, de la distribución de los medicamentos. Un sujeto, por cierto, David León, que fue operador político de Manuel Velasco en Chiapas. Hoy Manuel Velasco es titular o es senador de la República, fue gobernador de ese estado. Pero Manuel Velasco era, el señor David León era operador político de Manuel Velasco. ¿Qué tanto hay detrás de todo esto? Bueno, es la lucha del poder que se libra en las más altas esferas, y algo pasó con David León, que de la noche a la mañana fue del cielo al infierno político, y hoy prácticamente está desaparecido. Pero mire usted, no me lo tome a mal, no vaya usted a pensar que traemos algo en contra de la Cuarta Transformación, pero ya hemos visto de lo que son capaces. No dude usted que en una de esas la Fiscalía General de la República exonere a Pío López Obrador y a David León, y en una de esas el presidente lo nombre en algún cargo público dentro de su propio gabinete de ese tamaño. Ya lo verá usted, ojalá estemos equivocados. Pero el presidente, volviendo al tema, ya le dijo al periodista Carlos Loret que no se preocupe por la demanda penal que ha entablado su hermano Pío López en su contra, porque dice, y aquí va la amenaza velada del presidente de la República a los medios de comunicación nuevamente. Dice el presidente López Obrador, dice, porque si no le hicieron nada cuando el montaje del caso Florén Cassés que le ordenó Genaro García Luna, mucho menos ahora. Esto lo dijo en su conferencia de prensa el titular del Ejecutivo cuando fue cuestionado sobre la demanda penal que presentó su hermano en contra del periodista por difundir un video en el cual se ve precisamente al hermano del presidente recibiendo una bolsa con dinero de manos de David León en la campaña del 2015. Así que saque usted sus conclusiones. Al final usted tiene pues el último análisis. Nosotros le decimos lo que pensamos y usted pues tendrá la mejor opinión al final de cada una de los temas que estamos tratando aquí. Y mire usted, la prueba de lo que está sucediendo en el país, de la decepción que está pasando con la Cuarta Transformación con el presidente de la República, se dio en el estado de Hidalgo, se dio en el estado de Coahuila, donde el Partido Revolucionario Institucional se da como ganador y Morena se declara o denuncia que hubo trampa. Es un tema muy interesante que hay que analizar bien. No es que sea mejor el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que en este momento los partidos políticos, todos en general, están muy desacreditados. Los partidos y los personajes que han gobernado este país son partidos que pues han afectado la vida política de este país, han llevado al país en decadencia, y si bien es cierto los gobiernos pasados han tratado de mantener la economía
más o menos estable. Tampoco podríamos decir que nuestro país ha crecido económicamente como para tener mejores condiciones de vida. Ciertamente no hemos ido desde la etapa de Ernesto Zedillo en esa transición que hubo con Carlos Salinas de Gortari, no hemos ido a pique. Lo cierto es que el Producto Interno Bruto de nuestro país no ha crecido como debería de ser, y la promesa del presidente López Obrador de llegar al final de su sexenio en un 8, en un 10% de crecimiento económico, yo creo que es algo totalmente imposible, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo ahorita allá en Coahuila y lo que estamos viendo en Hidalgo nos dan una clara muestra de que la cuarta transformación, de que Morena ha venido perdiendo el rumbo, y que esto puede ser un pequeño ejemplo de lo que puede suceder en todo el país cuando en el próximo año, el 6 de junio, estemos ya hablando de una elección en donde se renovará el Congreso de la Unión, en donde habrá en juego 15 gobernaturas, en donde habrá en juego en varios estados diputaciones, presidencias municipales, cargos de regidores, y en fin, estamos hablando de una gran cantidad de cargos públicos que estarán en disputa el próximo año, y en donde Morena puede pues prácticamente no arrasar, a pesar de que el presidente pues carga con buenos números en cuanto a la aceptación de su popularidad. Lo cierto es que tampoco esto podría ser suficiente para decir que Morena pueda retener o conservar la mayoría morenista en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Entonces hay que estar muy atentos, porque lo que vivimos en el estado de Coahuila y lo que estamos viendo en el estado de Hidalgo es una clara muestra de que Morena en este momento está perdiendo confiabilidad, está perdiendo credibilidad. Y le repito, no es que sea mejor el PRI, es que se está aprovechando esta coyuntura en donde los ciudadanos están viendo que la cuarta transformación, que Morena está perdiendo el rumbo. Y si a esto le suma usted, por ejemplo, también que estamos en medio de una disputa por la dirigencia nacional de Morena, en donde ha habido descalificaciones entre dos bandos, el de Porfirio Muñoz Ledo y el de Mario Delgado, podríamos sumarle todo este descrédito a Morena que ha repercutido en la elección de esos dos estados donde el PRI parece ser que se alza con una gran cantidad de diputaciones y de presidencias municipales. No es para tirar las campanas al vuelo, no es para decir ya ganamos todo, pero es una clara muestra, un reflejo de lo que puede suceder en varios estados del país cuando el próximo año tengamos elecciones federales. ¿A qué le teme el presidente de la República? Lo más grave que le puede suceder al presidente de la República es que pierda la mayoría en la Cámara de Diputados federales, porque entonces sí, todas aquellas iniciativas pues no podrán pasar tan fácilmente como hoy lo han venido haciendo. Entonces, aguas, señores, porque creo que están cometiendo muchísimos errores. La soberbia no es buena consejera. Bueno, y el otro tema también que la verdad produce escozor en las filas castrenses, tiene que ver con la detención del titular de la Defensa Nacional, el señor Salvador Cienfuegos. Usted lo recordará, Salvador Cienfuegos fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en la época en que Enrique Peña Nieto pues era el presidente de la República. Salvador Cienfuegos, incluso aquí en Veracruz, en el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, recibió hasta condecoraciones y reconocimientos. La verdad, nunca nos imaginamos que un secretario de la Defensa, el secretario de la Defensa es el más alto nivel que puede tener un militar. Cuando llegan como secretario de defensa, es la alta distinción del mayor cargo
que puede tener un militar. Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional en la época de Enrique Peña Nieto, pues está detenido en los Estados Unidos. Y esto debe ponernos a pensar, porque el presidente de la República pues prácticamente ha militarizado al país. Tenemos una Guardia Nacional totalmente militar, aunque pues el decreto diga que están bajo un mando civil. Lo cierto es que ellos obedecen a un mando castrense. Y aparte tenemos al propio ejército realizando labores de seguridad, algo inconstitucional. El presidente se la ha decidido jugar con los militares. Es riesgoso, sin duda, pero bueno, debemos estar muy atentos para que no nos sorprenda si en una de esas algo más puede suceder en este país. No solamente no ha cumplido la promesa López Obrador cuando dijo que, y usted lo recordará, hay videos, yo no lo estoy diciendo nada más por decirlo. Usted puede consultar en las redes sociales, ahora sí que benditas redes sociales, usted lo puede consultar, dele clic cuando López Obrador dijo que la política del presidente Peña Nieto, que la política de Calderón estaban mal al utilizar al ejército mexicano y tenerlo en las calles. Cuando él llegara a ser presidente de la República iba a cambiar todo esto. No solo no ha cambiado, sino que les ha dado más poder. Ahí los tiene usted en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y no nada más en la construcción, sino que ha dicho el presidente que ellos van a administrar este aeropuerto. Tenemos a la Guardia Nacional también lleno de militares, totalmente de militares. Estamos hablando como de un 60, un 70% de militares aproximadamente. Estamos hablando como de un 20% aproximadamente de la Policía Federal. Usted recordará la Policía Federal, que ya desapareció y que están en la Guardia Nacional. Estamos hablando como de un 20% aproximadamente. El otro tanto por ciento, entre un 10 y un 12%, son de gente que han contratado, que sí son civiles, pero en su mayoría son militares. Y los militares están tomando el control de este país. Aguas con eso, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. El presidente de la República les ha dado demasiado poder. Ahí está lo del aeropuerto. Incluso están construyendo los bancos del bienestar. Están resguardando las fronteras también dentro de la Guardia Nacional. Y están realizando tareas de seguridad pública. Algo inconstitucional, pero al final de cuentas yo creo que el presidente, pues, si bien es cierto, no confía, no hay nadie más confiable para hacer estas labores, lo cierto es que también, pues, prácticamente está sujeto a las decisiones de un cuartel militar, de un mando militar, y eso puede ser muy, muy peligroso para nuestro país. El caso es que Salvador Cienfuegos pues está detenido en los Estados Unidos, y este es un golpe brutal a las Fuerzas Armadas. El ejército, si bien es cierto, se ha venido empoderando, pero también la detención del general Salvador Cienfuegos nos habla de un distanciamiento y nos habla de un rompimiento incluso en la confianza entre Estados Unidos y México, porque si analizamos bien lo que ha dicho el presidente de la República, usted lo recordará, el presidente se enteró después de 5 horas de haber sido detenido Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos. Una investigación que inició desde el año pasado y no tenían absolutamente ninguna información. ¿Qué significa lo anterior? Significa que, si bien es cierto, en este país nadie confía en las autoridades porque siempre hay traidores, lo cierto es que esto nos habla de una total desconfianza incluso con el propio ejército mexicano. Y eso es muy, muy grave para la vida política de nuestro país. Y si usted le suma, si gana
el señor Biden el próximo año en los Estados Unidos, siendo que López Obrador le apostó a Donald Trump, pues imagínense cómo vamos a estar en este país con una total desconfianza y un rompimiento que va a repercutir incluso en el tema económico, más allá del Tratado de Libre Comercio que tenemos firmados con Estados Unidos y Canadá. Así que no hubo ninguna consulta para detener al general Salvador Cienfuegos, y esto de verdad pues debe de ponernos a pensar que si no hubo ninguna advertencia, que si no hubo ninguna alerta, ¿cómo vamos a trabajar con los Estados Unidos en el remoto, o no en el remoto, en el claro caso que se está dando en Estados Unidos, cuando parece ser que quien lleva en este momento la delantera en la elección que habrá de realizarse ya en unos días en Estados Unidos es el señor John Biden? Y John Biden no tiene muy buena relación con el gobierno de México. Así que pues esto de verdad es un enorme deterioro de la confianza en nuestro país, una investigación que se lleva desde hace aproximadamente un año, dos años, en las que no se nos advirtió de nada. Entonces se rompe el vínculo para intercambiar información con relación al narcotráfico y a otras actividades ilícitas que terminarán tarde o temprano por destruir la poca o nula relación que tenemos con los Estados Unidos. No hay absolutamente ninguna confianza a este país, y eso es muy grave en este momento. Bueno, así están las cosas, y usted es el que va a sacar su mejor análisis de lo que estamos platicando el día de hoy. No tengo la verdad absoluta, usted es el que va a decidir al final si lo que estamos hablando el día de hoy tiene algo de razón. Es usted el único analista con la mejor opinión al respecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de temas estatales. A ver cómo andamos aquí en el estado de Veracruz. Las cosas no pintan nada bien tampoco por acá. Así que regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.